En el mercado la verdad que existen muchísimos cargadores, ¿vale? Cuando digo muchos son el cargador de 5 vatios, de 12 vatios, de 18, de 20, incluso cargadores inalámbricos, ¿vale? Pues en este vídeo te voy a intentar decir las cosas positivas, las negativas de cada uno y vamos a ver cuál deberías comprar. Antes de nada quiero decirte que se acerca el Día de los Enamorados, se acerca San Valentín y bueno, mucha gente estará pensando en comprarle un regalo a tu pareja, todo el mundo se va a poner ñoño diciéndole te quiero, esas frases tan bonitas. Lo que nunca te habrás parado a pensar es que antes de querer a alguien, creo que lo importante es quererse a uno mismo, ¿no? Pues una cosa de las que puedes hacer es comprarte a ti mismo algo, regálate un regalo, date un poquito de amor a ti mismo para así poder querer muchísimo más a los demás. Y con Letyshops podrás, mientras compras el regalo que más te gusta, ganar dinero, recibir un cashback, un porcentaje de esas compras, entre las que están muchísimas tiendas como por ejemplo MediaMarkt, El Corte Inglés, si quieres regalar un viaje, Booking, si quieres algún accesorio, AliExpress. Bueno, la verdad que hay un montón de tiendas, más de 3000 tiendas. Simplemente tienes que activar la extensión arriba a la derecha y ya podrás empezar a comprar y a recibir dinero mientras compras. Así que te voy a dejar todos los enlaces abajo en la descripción. Se acerca San Valentín. Pero chicos, volvamos al vídeo. Como ya sabéis, bueno, pues Apple en la propia caja nos trae solamente un cable. Este cable es un cable Lightning USB-C que solamente pues tenemos dos opciones, ¿vale? El de 18 vatios, que si teníais un iPhone 11 ya os venía dentro de la caja del iPhone 11 Pro, y también, bueno, pues el de 20 vatios, el que este año han lanzado y por tanto es un poquito más potente. Aún así, el de 18, bueno, pues yo lo retiraría, ya que si tenemos el de 20, pues si queremos cargar rápido nuestro iPhone es el correcto. Pero muchos de vosotros tenéis la duda de, ¿y no va a degradar la batería del iPhone y no se va a degradar antes? ¿No va a estropear mi dispositivo móvil? Pues a ver, lógicamente Apple ha dicho que recomienda este cargador por algo, y es que es una tecnología que ya está muy avanzada y no va a deteriorar tu dispositivo. Lo que sí va a hacer, y por eso yo no cargo todos los días con este cargador, es que va a cargar antes, se va a calentar un poquito más, y también al cargar antes vas a usarlo más, y al usarlo más vas a cargarlo más veces y vas a hacer más ciclos de batería, y por tanto en teoría sí que se va a degradar más, pero simplemente porque lo usas más, no por la propia carga rápida. Así que yo simplemente te recomendaría comprar este cargador si eres una persona que lo carga del 20 al 80 pues una vez al día, y luego, bueno, pues te aguanta la batería mucho tiempo, y también si no lo cargas de noche, que esto es algo también muy importante. Recordad también que yo tengo cables que son originales, cables que no son originales, pero los que no son originales siempre son con la certificación MFI, que son Made for iPhone, que es la certificación que Apple requiere para que todos los dispositivos funcionen con nuestro iPhone sin ningún tipo de problema. Ojito con esto, que es muy importante. Si no quieres uno de carga rápida porque realmente cargas más de noche tus dispositivos o no tienes tanta prisa y bueno, pues estás mucho en casa, te recomiendo un cargador de 5 vatios o de 12 vatios. El de 12 vatios era del iPad anteriormente, tampoco te lo recomiendo porque ya que vas a cargarlo de manera lenta, pues te recomiendo el de 5 vatios que carga un poquito más lento. Así que bueno, si te decides por este sí que tienes que comprarte el cable aparte si no lo tienes. Aún así es un cable sencillo que llevamos años utilizando con nuestros iPhone. Yo cuando tengo que cargar mi dispositivo de noche, para que no esté al 100% en poco tiempo, utilizo este tipo de cargadores. Tampoco calienta tanto el dispositivo, así que bueno, pues me parece bien utilizarlo durante estas ocasiones. También está la alternativa de una carga inalámbrica. Hay esta forma de hacerlo, que son 5 vatios, que para mí es demasiado lenta, y luego tengo esta base de carga de Belkin, que es de 7,5 vatios para el iPhone, y que la verdad que se equipara a lo que serían 5 vatios, el cargador de 5 vatios que va por cable. Yo, como estoy todo el día en el escritorio, me viene súper bien, y además cargo el Apple Watch y cargo los AirPods. Es una base de carga
que funcione en 3 dispositivos. Me gusta mucho, la he comprado en Catwin, así que también os voy a dejar todos los enlaces en la descripción por si queréis comprar algún cargador directamente aquí abajo. Mucha gente me pregunta si vale la pena el cargador MagSafe para los iPhone 12. Pues yo soy de los que dice que no vale la pena en este caso porque yo ya tengo la base de carga, no necesito cargarlo más rápido porque este MagSafe sí que es más rápido que la base de carga inalámbrica, pero en cambio no es tan rápido como la carga rápida tradicional, así que se lo recomendaría a gente que le gusta, que lo tiene que llevar en un sitio para que no se caiga, que es súper útil esto, y también para aquellas personas que solo carguen su iPhone y les guste cargarlo de manera inalámbrica. Así que vamos a resumir un poquito en cuanto a velocidades de carga, porque aquí tenéis todos los cargadores. Por ejemplo, os voy a decir que el más rápido es el de 20 vatios o el de 18, que tarda en media hora el 52% y al 100% en 1 hora y media aproximadamente. Luego tendríamos el MagSafe, que utiliza el cargador de 20 vatios, que tarda en media hora 29% y llegaría al 100% a las 2 horas y 45 minutos. Luego la carga inalámbrica de 7,5 vatios, que en 30 minutos carga un 18% y al 100% en 3 horas 15 minutos. Y por último tendríamos el de 5 vatios, en media hora carga el 20% y una carga completa en 3 horas aproximadamente. Como estáis viendo, depende de tu uso, del uso que le des a los cargadores y de cómo funciones tú, ¿vale? Significa que el día a día es diferente en cada persona, por eso te recomendaría uno diferente en función de tu caso. Así que déjame en los comentarios cuál ha sido tu experiencia con los diferentes cargadores, que sé que hay muchos de vosotros que tenéis varios y los vais probando. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya servido, que hayas decidido por fin saber qué dispositivo comprar viendo los tiempos de carga, la forma en que se cargan. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!